saludo mi gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo anterior les dejé comentado de que pues me iba a presentar a mi examen ya de conducción para sacarme el permiso de conducir. Sin embargo, quiero compartir con ustedes algunas diferencias que he notado en cuanto al tránsito o las leyes del tránsito aquí en España en comparación con Cuba. Por ejemplo, si no lo sabías, entre Cuba y España no hay convenio de homologación para el permiso de conducir. Es decir, que si llegas aquí de alguno de estos países, como es mi caso, pues tienes que saber que solamente podrás estar conduciendo durante los primeros 6 meses. Ya después de este plazo, pues no lo puedes seguir haciendo porque obviamente vas a ser multado y bueno, puedes tener algún tipo de repercusión con alguna sanción administrativa por incumplir con las leyes que tiene este país si no tiene este convenio con el tuyo. Y bueno, justamente de ahí derivan otras de las diferencias que he notado, que son los tipos de licencia para conducir que otorga España y los que otorga Cuba. Por ejemplo, yo tenía un permiso para conducir un tipo de moto que en Cuba le decimos motorina, es una moto eléctrica, que en Cuba es un permiso A1. Sin embargo, aquí sería un permiso AM, que ya se puede tener desde los 16 años de edad. Yo les estaré dejando las diferencias de los tipos de licencia que otorga Cuba y los tipos de licencia que se otorgan aquí en España. Miren, aquí como en Cuba se tiene el permiso A1 y el permiso A para lo que tiene que ver con las motos. Sin embargo, aquí en España está la AM, la A1, A2, hasta la A, que ya es una moto con mayor cilindrada. Y todas las demás son bastante parecidas hasta que llegamos a el vehículo articulado, que en Cuba es el permiso E, y sin embargo aquí en España el E se combina con todos los demás, es decir, el B más E, que sería un automóvil de hasta 350 kilogramos con un remolque o un semirremolque que su masa máxima autorizada no exceda los 750 kilogramos. Y bueno, así sucesivamente. Y luego pues llegamos a el permiso de conducción F, que en Cuba solo se le da a los automóviles que van a trabajar en la agroindustria y en la construcción. Sin embargo, aquí en España no existe ese permiso para la conducción, sino para las personas que quieren portar armas. Y sí, en cuanto a las señales de tránsito, también hay sus diferencias. Por ejemplo, y la que más resalta a la vista son los stop. Aquí en España la señal dice stop en inglés y bueno, pues ya todo el mundo está adaptado a eso. Sin embargo, en Cuba, en mi país, tú vas y estoy segura que te va a llamar la atención que todo dicen pare en español. Y eso sí me ha llamado la atención desde que he llegado a España, no desde ahora que ya estoy en lo del permiso de conducción, sino desde mucho antes, porque en mi país todas dicen pare y siendo España la cuna del idioma castellano, me quedo bastante asombrada de cómo las señales de tránsito de aquí no tienen esa palabra en español o castellano, sin embargo la tienen en inglés. Yo sé que es el idioma internacional y que bueno, quizás es para que todo el mundo lo entienda, que llegue de diferentes países y sepa que le está diciendo que pare, pero bueno, esa es una de las diferencias que de verdad es bastante curioso esto para mí. Otra de las principales diferencias con respecto a las señales del tránsito las he visto con las señales de peligro. En Cuba todas las señales prácticamente son amarillas estando o no en obras. Sin embargo, aquí en España se utilizan para colocarlas en zonas donde se está haciendo algún tipo de construcción o de obras. Eso también es algo que me llama bastante la atención. En cuanto a los pictogramas, es decir, a los dibujitos que tienen las señales, sí no difiere tanto, uno como que logra saber, bueno, que es bastante parecido a las señales de tránsito de Cuba, pero sí en el color hay esas diferencias, fundamentalmente con el color amarillo. Y bueno, ahora hablando del tema que nos interesa y compartiendo con ustedes un poco de mi experiencia con el examen práctico, con el mío y también con los de otros compañeros que se presentaron, quiero darles algunos consejos para que sepan cómo librarse de ciertos detalles que ustedes pueden controlar o que pueden hacer para que su examen sea satisfactorio. Uno de los primeros consejos que les voy a dar es que cuando estén haciendo el examen miren los retrovisores, pero exageradamente. Como que el examinador que va detrás se dé cuenta de que tú lo has hecho, que no haya lugar a dudas
de que antes de hacer cualquier tipo de maniobra no miraste para los espejos retrovisores. Otro de los cuidados que tienen que tener es hacer el stop y el doble stop con bastante precaución. Por ejemplo, si van a hacer el stop, tienen que tener en cuenta que se debe detener el vehículo completamente, y como consejo les digo que cuenten hasta 5 o hasta 3 para que el examinador se dé cuenta de que lo hiciste como es debido y que no crea que como que has pasado un poquito más lento, pero que no te has detenido. Y por ese error te va a desaprobar, aunque todo lo demás lo hayas hecho bien. En cuanto al doble stop, pues esto es que tienes que parar primero, y si no ves con total claridad a ambos lados de la calle donde estás, tienes que adelantar un poco más y volver a pararte, a detenerte completamente para tener buena visibilidad y entonces continuar tu marcha. Y ese segundo stop, hacerlo lo más exageradamente posible, es decir, acercarte lo más que puedas hasta el punto donde tú veas completamente bien, para que el examinador no diga que te podías haber corrido un poquito más y que no hiciste correctamente el doble stop y te vaya a desaprobar. Cuando estés conduciendo tienes que tratar de transmitir seguridad. Yo sé que uno está en el examen bastante nervioso, que no es nada fácil, que todo el mundo no maneja los nervios igual, y también eso depende mucho del nivel de preparación que tú mismo sientas que tienes, porque al menos en mi caso, entre más preparada yo estoy para enfrentarme a un examen, menos nerviosa me siento. Yo creo que como yo, bueno, pues todo el mundo, pero es real. Es decir, cuando ya tú tienes ese dominio del vehículo, tú vas con más calma, pero igual siempre vas a estar nervioso. Por eso durante la conducción tienes que tratar de transmitir seguridad, que el examinador vea que a pesar de que tú estás nervioso, pues que tienes un control, un dominio del vehículo y que no va a pasar nada, que tú sabes conducir. De esto también se deriva algo que creo que es bastante importante. Yo no he conocido a nadie que haya hecho todas las prácticas de conducción que no me diga que haya hecho pocas prácticas. No, yo hice pocas prácticas, yo solo tuve que hacer 10 o yo solo tuve que hacer 15 prácticas, que yo aprendí rapidísimo, que yo todo lo hice perfecto desde el inicio. Señores, no se crean eso, que de 10 eran 1 o 2 personas. Pero la mayoría de la gente tiene que dar clases. Y no te estoy hablando de 5, de 10 clases, de 15 clases. Muchas veces se tiene que dar 20, 30, 35 clases, 40 clases y no pasa nada. Eso no define de que si tú eres menos inteligente que otra persona, porque esto, aprender a conducir, y más cuando se hace de cero, como fue mi caso, tú estás adquiriendo una nueva habilidad, una habilidad práctica. No depende del nivel que tengas para adquirir conocimientos como en la teoría, sino es una habilidad práctica nueva que tú vas a adquirir, que necesita tiempo y que todo el mundo no se lleva ese mismo tiempo. Entonces, no te atormentes, da las clases que tú tengas que dar, que cada ser es individual, cada persona es independiente, por lo tanto todos no necesitamos la misma cantidad de clases. Pero no te sientas mal por eso, porque otro te diga, pero tú estás gastando muchísimo porque mira la cantidad de clases que llevas. Entonces eso, pues evítalo para que no te afecte. La verdad, yo sé que se gasta muchísimo dinero, porque yo voy por una cantidad de dinero que ustedes no se pueden imaginar. Yo creo que yo he gastado más en estas clases prácticas de conducción que en venir para España, porque es un dineral. Pero bueno, pues lo que para uno significa gastar menos, pues para otros significa gastar más, porque hemos necesitado más clases, y que eso no te dé nada, que de verdad no te sientas mal por eso, porque lo he visto mucho que me preguntan cuando llega un estudiante nuevo a hacer las prácticas a la escuela de conducción, que se monta en el coche y lo primero que me dice, ¿y cuántas clases tú llevas? Y cuando le digo, no, ya tengo 25 o 26 clases, pero tantas. Y entonces al final igual se dan cuenta de que ellos también quizás necesiten esa misma cantidad o incluso más clases, porque siempre la gente te va a decir que prácticamente no ha dado esa cantidad. Al igual que con las clases, otro consejo que te doy es que si puedes te pagues unas prácticas en simulador. Si tu escuela no lo tiene, puedes ir a otra que sepas que sí ofrece ese servicio y pagártelo. No te vas a arrepentir, porque aunque no es una conducción real, ayuda muchísimo con el juego de pedales
para luego salir a la carretera y verte más confiado y con mayor dominio. Además de que estos simuladores tú los puedes configurar como tú quieras, conducción con mal tiempo, de día, de noche. Esto por supuesto que no lo puedes sustituir con las clases prácticas, pero en combinación con ellas te puede ayudar bastante, sobre todo si eres principiante. Otra de las situaciones que se dan muchísimo y que te dejaré por consejo es tomar correctamente los puntos de referencia para el estacionamiento. Cuando te dicen estaciona, siempre debes hacerlo en marcha atrás y hay diferentes maneras de estacionar, por lo que te aconsejo que te lo aprendas muy bien para la hora del examen, que lo logres, porque solamente te dan 2 minutos para hacer el estacionamiento y si te pasas de ese tiempo automáticamente estás desaprobado, aunque todo lo demás lo hayas hecho bien. Así que ese es mi consejo. Lo primero, que tomes bien los puntos de referencia, y lo segundo que también te voy a decir es que una vez que tú estés haciendo ese estacionamiento y veas que lleves un tiempecito, porque obviamente no vas a estar mirando el reloj para saber si ya llevo los 2 minutos establecidos, no, pero sí tienes que en tu mente decir, bueno, ya llevo un tiempo, voy a tratar de dejarlo lo más adentro posible, aunque esté pisando la raya, pero voy a decir que ya he terminado. ¿Para qué? Porque esto te va a ocasionar una falta, pero no una falta eliminatoria, a menos que ya tengas acumulado, bueno, más de 5 faltas leves. Entonces ya con esa, pues ahí sí estarías desaprobado. Pero bueno, tienes que hacer varias cosas mal para desaprobar el examen si no dejas del todo correctamente el vehículo estacionado. Entonces eso creo que también es importante que lo tengas en cuenta, porque el estacionamiento es súper importante. No te pases de la velocidad permitida por la vía. Para que tengas precaución, lo que te aconsejo es que cuando vayas dentro de la ciudad, si solo tienes un carril para tu sentido, no te pases de la segunda marcha. Y si tienes 2 carriles para tu sentido, que puedes ir hasta 50 kilómetros por hora, pues no te pases de la tercera marcha. Es decir, dentro de ciudad solamente vamos a andar en primera, en segunda o en tercera marcha. Y así no tendrás problemas de pasarte de la velocidad permitida y que esto puede ocasionar que pues desapruebes tu examen. Cuando te estés acercando a una rotonda, trata de llegar con el mínimo de velocidad para que no tengas ningún imprevisto y que entonces pues esto pueda ocasionarte algún peligro en la vía, que causes inseguridad de lo que antes estábamos hablando, que te lleves una sorpresa, que se te cale el coche. Entonces lo ideal es que llegues en segunda. Y bueno, si te tienes que detener del todo, ya pongas primera, pero que llegues a la menor velocidad posible. Y también llévate bien aprendido dónde se accionan todos los mandos del coche, es decir, dónde vas a activar el limpiaparabrisas, las luces, todo, absolutamente todo. Incluso tienes que también aprenderte dónde se abre el capó, los principales componentes que tiene dentro, es decir, dónde se echa el líquido de freno, el líquido de limpiaparabrisas, dónde se mide el aceite, dónde se echa el aceite, todas esas cosas. Fijarte en las ruedas, cómo saber qué tipo de ruedas lleva, es decir, de neumático lleva tu coche, qué nivel tiene de desgaste, cómo lo sabes. Todo eso es importante porque te lo pueden preguntar. De hecho, siempre te van a hacer una pregunta al inicio del examen, y si tú no lo dominas, pues ya sin haber comenzado a conducir ya vas a tener falta leve. Entonces esto es algo que tú te puedes aprender, que ya lo puedes llevar como algo tuyo, que te va a garantizar al menos iniciar con buen pie ese examen. Y bueno, ahora sí, después de todas estas cosas que les he dicho, siento comunicarles que desgraciadamente quien estaba esperando que yo desaprobara el examen, que se quede esperando, porque aquí tengo mi L de libertad, mi L de Leyanis. Estoy súper contenta que ya tengo este permiso de conducir. Y los primeros en saberlo son ustedes, mis suscriptores, que siempre están ahí apoyándome con cada video, acompañándome con cada pasito que voy dando en este país. Así que encantada, feliz de poder darles esta noticia, y espero que todo lo que estoy compartiendo con ustedes les ayude, sobre todo los motive a seguir adelante, a darse cuenta que todo lleva esfuerzo, sacrificio, constancia, y que así se logran las cosas. De verdad estoy súper contenta.
Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, así que nos vemos en la próxima. Chao. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.